Bueno, profe, hola. Hoy te voy a hablar de la revolución, revolución cubana. Y para hablar de la revolución cubana no se puede evitar nombrar lo que vendría siendo la Guerra Fría y el mundo bipolar porque fueron de parte influencia. Tuvieron que ver en esta revolución cubana. Bueno, el mundo bipolar, como ya dije en el anterior video, ¿qué era el mundo bipolar? El mundo bipolar estaba dividido en dos bloques. Por un lado el bloque occidental o capitalista, que estaba liderado por Estados Unidos y algunos que otros aliados que tenía Estados Unidos, y por el otro lado estaba el bloque oriental, que el bloque oriental era lo que se llama, conocida como bloque oriental o bloque comunista, o también bloque influenciado por la Unión Soviética, más conocida como la URSS, que hasta ese entonces, de 1917, era el único país era el único estado que tenía un régimen comunista. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial esto cambió. Y cambió, y el bloque comunista se comenzó a expandir por el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Europa del Este se expandió por Polonia, Yugoslavia, Albania, entre otros países, ¿no? Y en Asia se expandió por lo que vendría siendo China, Corea del Norte y algunos otros países también de esa zona de Asia. Y bueno, en América, ¿por dónde se expandió? Se expandió por Cuba. En enero del... Se expandió por Cuba. En enero del 1959, el ejército revolucionario llegaba a la ciudad de La Habana. Después de que estos pudieran al fin obtener la rendición de las fuerzas militares al mando del dictador Fulgencio Batista, de esta manera triunfaba lo que vendría siendo la revolución cubana. Pero Cuba antes de la revolución, ¿cómo era Cuba antes de la revolución? Se dice que Cuba antes de la revolución tenía una independencia tardía. ¿Por qué se dice que tiene una independencia tardía? Porque Cuba es una de las últimas posesiones que tenía el imperio de la corona española en América, a diferencia de las demás naciones de Latinoamérica que alcanzaron su independencia en la primera mitad del siglo XIX. Esta, Cuba, recién la logró tener recién llegó a una emancipación a fines del siglo XIX, y como consecuencia tuvo una gran intervención de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos quería ayudar a liberar Cuba, y estaba el plan de Bolívar. ¿Cómo era el plan de Bolívar? El plan de Bolívar era organizar una invasión a Cuba para poder liberarla, pero no se pudo concretar, y la isla continuó como posesión de la corona en el Caribe durante todo el siglo XIX. La isla estaba gobernada por un capitán general, y con la ayuda de este y la corona se lograron reforzaron las fortificaciones de la isla, y la corona española enviando también algunas tropas, y las más que ya estaban ahí en la isla lograron tener 10.000 hombres armados en la isla. Con la ocupación británica de La Habana se introdujeron miles de esclavos. ¿Y esto qué hizo para la isla? Y esto, a partir de este momento, Cuba se transformó en una gran colonia azucarera.
reemplazando incluso a Haití, otra de las colonias americanas de la corona española. Su principal comprador de este gran imperio azucarero era Estados Unidos. Y el comercio con estos generó una fuente fundamental para las divisas de España. Y de esta manera Cuba se logró tener una gran importancia económica para la metrópoli. Y a comienzos del siglo XIX era la más rica y la más poblada de estas dos colonias que le quedaban en América a España. Estas colonias, como ya dije, eran una Haití y la otra, bueno, era la colonia cubana. Hubo dos etapas para esta independencia de Cuba. Que las etapas de este proceso de independización de Cuba coinciden con una gran presencia. ¿Con qué me refiero a esto? Que tienen una gran presencia agresiva de los Estados Unidos. Que estos lograron ayudar de una manera, en el área del Caribe, lograron ayudar de una manera muy agresiva. Y bueno, estas dos etapas fueron: la primera, la Guerra de los 10 años, que duró desde 1868 hasta 1868, por esto la Guerra de los 10 años. Y luego también la segunda etapa fue el levantamiento de 1895 y la intervención norteamericana, que bueno, como ya dije, Estados Unidos tuvo un gran personaje, un gran papel en esta revolución cubana. Después de la primera guerra de independencia en Cuba, los estadounidenses comenzaron sus vínculos con esta Cuba revolucionaria, sus vínculos económicos con Cuba. Además, me cayó la cámara, profe, perdón. Ahí la acomodo. Bueno, como decía, ¿qué era lo que estaba diciendo? Sí, que Estados Unidos, luego de la primera guerra de independencia en Cuba, lograron comenzar a sellar sus vínculos económicos en esta Cuba revolucionaria. Y ayudaron mucho en esta, como digo, en esta Cuba revolucionaria. ¿Y por qué Estados Unidos intervino en la ayuda de liberar a Cuba, esta revolución cubana? ¿Por qué intervino? Bueno, principalmente yo creo que por los recursos que tenía Cuba, porque tenía, bueno, como ya dije, era muy importante para la metrópoli española y tenía grandes recursos azucareros que, bueno, luego de esta independencia de la colonia española se lograron como no manejar, pero tener como a su poder, ponele, porque eran como sus mayores compradores, que tenían grandes vínculos económicos con esta revolución de Cuba, con este Cuba revolucionario. Entonces, ¿por qué decidió intervenir Estados Unidos? Estados Unidos decidió intervenir en esta revolución cubana porque Cuba, porque el Imperio Español, intervino porque, bueno, ya por todo esto todo grandes elementos económicos que tenía Cuba, pero si no intervino, pero intervino con la razón de que el imperio los españoles habían bombardeado un acorazado en el mar del Caribe. Cae la cámara, perdón. Habían bombardeado un acorazado en el mar
del Caribe, por eso se dice que Estados Unidos se metió en la guerra, pero en realidad para mí quería, o sea, se metió en la guerra con esa excusa, y también por parte de que muchos que huían de esta colonia, muchos que huían de esta Cuba, huían porque no querían estar a manos del imperio español y huían a Estados Unidos. Por eso también el gobierno de Estados Unidos se atribuyó esta intervención y defensa de Cuba, con las que luego ocupó tierras necesarias, por las que luego hicieron una base naval en la famosa base de Guantánamo, que al día de hoy todavía está esa base. La guerra también reportó grandes beneficios a los magnates, como por ejemplo Rockefeller, que extendió sus negocios por todo el Caribe, instalando sucursales del National City Bank, Rockefeller, de este gran, bueno, millonario de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso parte de la Revolución Cubana.